Bueno, vamos a dar comienzo a la próxima mesa, que en este caso estamos con razopatías y algo más, o sea que vamos a ver qué diagnósticos vamos a poner. Invitamos a las coordinadoras, a la doctora Inés Irurzún y a la doctora Patricia Ciavarelli, como secretarias la doctora Silvina de Freico, la doctora Inés Irurzún del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, la doctora Patricia Ciavarelli, Hospital de Clínicas José de San Martín, las secretarias doctora Silvina de Freijo del Salta y doctora María Teresa Reyes Morelo. Y comenta el doctor Sebastián Benassi del Hospital de Clínicas. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, adelante. Buen día, mi nombre es Inés Irurzún. Me acompaña como coordinadora la doctora Ciavarelli. Voy a hacer la presentación del primer caso clínico a cargo de la doctora Eliana Hernández Herrera, los doctores Lorifice, Velázquez, Natale, Balinotto y Mansur. Bueno, doy paso al primer caso clínico, es razopatías y algo más, así que probablemente tengamos alguna sorpresa de alguna entidad que no es razopatía. Bienvenidos. Bueno, le doy gracias por la invitación, y este paciente lo vimos en el Hospital de Clínica en conjunto con la doctora Mansur. Se trata de un paciente de 12 años, masculino, quien consulta al hospital por presentar una mancha que apareció desde los 6 meses, una mancha en el emitoras izquierdo. Antecedentes, refería que la abuela paterna era celíaca y el abuelo paterno era hipertenso y había tenido un infarto. Este es el pacientito. Vemos que presenta una mancha bastante difusa, segmentaria, en todo el emitor derecho, con más de 6 manchas café con leche en ese mismo lugar. Vemos el dorso, vemos que está bien delimitada, una mancha bien delimitada, hiperpigmentada. Viéndolo lateralmente al paciente, se le veía un pectum excavatum, como ven allí, se ven en las imágenes, acá, como ven en las imágenes. Se ve también la mancha bien delimitada, suave, homogénea, con las manchas café con leche que eran más de 6. Esta es la parte inferior, vemos que abarcaba casi todo el emitoras derecho. Ven acá, bien. Además, el paciente cuando levantó también tenía efélides en ese mismo lado. En el resto del cuerpo no tenía ninguna lesión. Entonces, tenemos el paciente. ¿Qué probables diagnósticos piensan? Un nevodespilo, una NF segmentaria, una neurofibromatosis segmentaria o un síndrome de Legius. Pueden votar. Muy bien, excelente. Entonces, interrogando un poco más al paciente, durante el interrogatorio dirigido a la madre y al adolescente, referían que tenía cefalea de 3 años de evolución con trastorno del aprendizaje. La mamá es maestra, y además se asociaba a temblor fino en miembro superior de 2 meses de evolución. Cuando lo examinamos, al paciente vemos que tiene un leve trastorno del equilibrio, un temblor en miembros superiores, en las manos, y una leve disminución de la fuerza motora. Por ese motivo, en el mismo momento, vimos al paciente en conjunto con el servicio de neurocirugía, con la doctora Ciavarelli, y se le pidió una resonancia, y ahora le voy a dar paso a Emiliano, que es de neurocirugía, para que nos explique lo que vimos. Bueno, buen día a todos, muchas gracias por la invitación en el Ateneo. Voy a compartir, ¿sí?, la resonancia con la que recibimos al paciente, que nos comentaba la doctora. Recuerdan que este chico vino caminando. Si la alcanzan a ver. Sí, exactamente, viene con un trastorno, vino caminando, pero viene con un trastorno progresivo de la marcha, con una cefalea de intensidad moderada, de meses de evolución. Y lo que nosotros, al recibir la resonancia, como ustedes pueden apreciar, díganme si todos pueden ver la imagen, si se ve. Sí, se ve. ¿Está compartido? Se ve. Perfecto. Se ve perfecto. Bueno, nos encontramos con esta resonancia, así que no tenía masa ocupante, no había desviación de línea media ni edema, pero sí lo marcado es la hidrocefalia que presenta el paciente a nivel supratentorial, ¿sí?, a nivel de los ventrículos laterales, con un cuarto ventrículo chiquito, ¿sí? Así que lo que hicimos fue constatarlo, perdón, a ver si lo puedo pasar acá, en esta secuencia, que es la secuencia de T2, y lo que observamos es que el paciente presentaba una estrechez a nivel del acueducto mesencefálico. No sé si todos lo alcanzan
a poder apreciar. Esta es una secuencia T2 en un corte sagital, donde se puede ver la fosa posterior y todo el sistema ventricular. El cuarto ventrículo, de características normales, pero una marcada dilatación supratentorial. Inmediatamente lo que hicimos también fue consultarlo con la gente de oftalmología, hicimos un fondo de ojo, y si bien el paciente no tenía un signo de hipertensión endocraniana por la clínica que presentaba, ya que la cefalea era de intensidad moderada, sí tenía edema de papila bilateral. Por lo tanto, lo que tuvimos que hacer es tratar de resolver esta hidrocefalia. La indicación en estos casos, cuando uno encuentra una obstrucción en algún pasaje del líquido cefalorraquídeo, lo que está indicado, y que fue la conducta que nosotros tomamos, es hacer una fenestración del piso del tercer ventrículo. Acá esta es una imagen esquemática donde se hace, ¿sí? Se ingresa con un endoscopio y se conecta todo lo que es el sistema supratentorial, el tercer ventrículo y el ventrículo lateral, a las cisternas peritroncales. Esta es una posición esquemática, cómo se operan estos tipos de pacientes, donde se hace una incisión frontal a través de un orificio de trépano, ¿sí? Y esta es la posición del cirujano mirando a través de la cámara del endoscopio, ¿sí? Entonces, acá hay otra representación esquemática donde podíamos ver que en la imagen de la izquierda es un paciente que es factible de hacer este procedimiento, y en el de la derecha ven que está obstruido el espacio de la cisterna, por lo tanto, el caso de este paciente era específico para resolverlo a través de este procedimiento endoscópico, ¿sí? Y acá les voy a mostrar un breve resumen de la cirugía, ¿sí? Donde van a ver cómo se ingresa a través del foramen de Monro, ahí, ¿sí? Se está navegando en el ventrículo lateral, se entra con un catéter, es un catéter de Fogarty, ahora van a ver cómo se fenestra el piso del tercer ventrículo, y van a ver cómo se hace la ostomía en el piso del tercer ventrículo para conectarlo con el sistema peritroncal. Van a encontrarse, van a ver una estructura arterial de color acá, que está latiendo. Esa es la basilar, dando las dos ramas cerebrales posteriores en el efecto terminal. Y ahí se ve cómo queda la derivación del líquido. A los 3 meses le hicimos un control y van a ver que hay una buena remisión de la hidrocefalia, ¿sí? Si bien no son procedimientos que saquen rápidamente la hidrocefalia como pueden ser los sistemas de derivación, pero tratándose de un paciente joven, creemos que es la mejor opción porque es una vía natural de poder derivar el líquido. Y clínicamente el paciente evolucionó favorablemente. Bueno, paso la palabra a la doctora Hernández para que continúe con el caso. Bueno, al paciente se le hicieron estudios. Creo que estás con... Perdón, ahí. Ahora sí. tenés que compartir vos, Eli. Ahora vos tenés. Perfecto. Ahí va. ¿Se ve? Sí, ahí te estás moviendo. Ahí, entonces, falta eso. Paciente, Ahí se ve perfecto. Perfecto, gracias. Al paciente se le hizo una ecografía renal y una abdominal normal, se le hizo un espinograma que reportaba una rectificación cerebral con una escoliosis lumbar, se le hizo un ecocardiograma Doppler acorde a la edad. Entonces, con respecto a los diagnósticos que nos presentamos inicialmente, tenemos un probable diagnóstico de un nevo de Spilos, en el cual este no era el caso, porque no tenía nevos melanocíticos compuestos sí tenía la base hiperpigmentada, pero no tenía los nevos melanocíticos compuestos. Ahí ven un ejemplo en la foto, ¿ven? También pensamos en una lentiginosis segmentaria. En realidad, en estos pacientes, una lentiginosis segmentaria o lentiginosis unilateral parcial o lentiginosis acminada o mosaicismo lentiginoso, estos léntigos se observan sobre piel sana. Acá de un ejemplo no se ve muy bien, pero la piel es sana con los léntigos. También pensamos en un síndrome de Legio, que es otra razopatía, que es de menos, lo que antes se llamaba una neuroferomatosis tipo 1 light, en el cual se ven las manchas café con leche y la efélide, pero estos pacientes generalmente tienen rasgos dismórficos, no hay afectación ósea, ¿bien? Y no hay casos en la literatura descritos segmentarios.
y el diagnóstico que pensamos y con el que el paciente ya venía a la consulta con una NF segmentaria. Entonces, la NF segmentaria se describió en el 82, lo describió Riccardi como tipo 5 y la describió como la NF segmentaria verdadera. Las clasifican en las que tienen solamente cambios pigmentarios, que en este caso sería el caso de nuestro paciente hasta ahora, o la que tiene únicamente fibromas, o la que tiene cambio pigmentario y neurofibromas, y la que tiene neurofibromas periciformes aislados. Con respecto a las manifestaciones clínicas de la NF segmentaria, estas incluyen la mancha café con leche, los neurofibromas, la pseudoefelis en pliegue axilar y inguinal, los nódulos de Leach, siendo más frecuente la mancha café con leche y los neurofibromas. Generalmente se describe que estos hallazgos no pasan más de la línea media. Los sitios más afectados son la zona cervical y la zona torácica, como nuestro paciente la torácica y el lado derecho. Se han descrito casos de compromiso sistémico, que es raro, que varía en la literatura desde el 7% hasta una revisión que se hizo en el 2001 de todos los casos de la NF segmentaria hasta el 53%, en los cuales los pacientes presentan dificultad de aprendizaje como nuestro paciente, presentan complicaciones ortopédicas, oftalmológicas, pueden desarrollar tumores malignos, vaina del nervio periférico, melanoma, cáncer de mama, cáncer gástrico y cáncer de pulmón, es decir, como una NF tipo 1 sin ser segmentaria. Con respecto al seguimiento de estos pacientes, hay que investigar estos pacientes exhaustivamente para descartar un compromiso extracutáneo y debe ser seguido en el tiempo, porque puede ser manifestaciones sistémicas, inclusive enfermedades malignas, hasta un 53%. Muchos autores, la mayoría tiende hoy en día a pensar que no es un tipo aparte, sino que es una manifestación de la misma NF1. Y por supuesto que si encontramos neurofibromas periciformes, en primer lugar es quirúrgico, pero si no tenemos los pequeños biológicos inhibidores de MET. Si tenemos un tumor maligno, tenemos la quimioterapia en estos pacientes como la NF1. Y como conclusión, sabemos que la neurofibromatosis es una razopatía, un síndrome neurocutáneo. Podemos ver desde el punto de vista clínico una NF segmentaria de tipo localizado y se dice que es un mosaicismo somático del gen NF1 ubicado en el cromosoma 17. La prevalencia reportada es muy baja, de 1 en 36.000 a 1 en 40.000 individuos de la población general. Y en este caso, lo que es súper infrecuente y pocos casos reportados, la asociación de la NF segmentaria con la estenosis del acueducto de Silvius. Muchas gracias y dejo de compartir. A ver. ¿Algún comentario, doctora? Querida. Sí, damos el lugar a los coordinadores. No, yo lo que quería recalcar, bueno, como siempre, gracias a la doctora Patricia Ciavarelli, porque ella está al toque, ustedes saben que es la referente y se está haciendo un centro ahora de neurofibromatosis en el Hospital de Clínicas, espectacular, que así realmente muchas gracias porque ella es parte de la asociación también de neurofibromatosis y realmente el seguimiento que hacen es muy bueno y siempre predispuesta. Fue fantástico esta mostración, me parece a mí, porque piensen que estaban adentro del cerebro y realmente para este paciente le salvó la vida, ¿no? Que así los aplaudo y me saco el sombrero. Y lo que yo recalqué es que esta mamá venía para mí a decir, mire, me recomendaron hace tanto tiempo que quería venir porque no saben qué es decir, que no tenía el diagnóstico y por lo tanto no se lo seguía como una NF segmentaria. Entonces eso sí me parece preocupante. Si uno, y también recuerdo que hace mucho Carla Castro había presentado un póster, que eso siempre me quedó grabado, yo te diría más o menos 20 años atrás, de que habían tomado a los pacientes desde neurocirugía y todos los que tenían operados venían cuáles tenían NF y realmente vieron que las segmentarias también tenían mucho. Es decir, que los cuadros, las complicaciones también las tienen. Entonces no es decir, es una manchita y nada más, es una NF segmentaria, quédate tranquilo, sino sí le decimos tranquilidad, pero siempre controlando al paciente los otros sistemas, ¿no? Sí, y eso hablaba de la prevalencia, que muchas veces no se hace el diagnóstico y no se hace el diagnóstico del paciente no sabe.
Y otra cosa es con la relación del acueducto, es la obstrucción que estuvo en el cerebro, que es poco frecuente, y no sé qué revisión tiene, Emiliano. Vi un artículo viejo del 90 que reportaba que no había sino 30 casos descritos de estos pacientes que se operaban en relación con la NF. Sí, sinceramente, los casos que nosotros vemos son muy poco frecuentes. En general, la estenosis acueductal aparece en pacientes que no tienen ninguna condición genética. O sea, son muchas las causas que generan la estenosis acueductal. Hay distintas teorías, ¿sí? Pueden ser desde infecciones, causas inflamatorias, ¿sí? Algunos describen que algunos tipos de virus pueden generar irritación. Recuerden que el acueducto mesencefálico mide 11 milímetros de largo por, no llega a 1 milímetro de diámetro. Entonces, cualquier alteración en ese sector genera una obstrucción al líquido y con el desencadenante de esta hidrocefalia. Así que en general son hidrocefalias de larga evolución, porque no hacen hidrocefalias agudas, es muy poco frecuente que un paciente haga una hidrocefalia aguda por una estenosis, pero sí. Y en cuanto a la relación con la neurofibromatosis, bueno, hay estudios que lo están estudiando, pero no hay nada concluyente todavía. Es un poco, por ahora, algo en revisión, ¿sí? Pero no hay series de casos grandes donde uno diga, bueno, se debe a tal o tal causa. Así que es un tema a estudiar, ¿no? Por supuesto. Y también quería darle las gracias porque justo la madre, cuando acudió a la consulta, estaba docente, sabía que el neno tenía problemas de aprendizaje. Sí. Aparte nos comenta, el nene tiene cefalea, veo como un temblor difuso, y justo en ese momento, justo porque estaba la parte de trabajar en equipo multidisciplinario, la doctora lo vio y se hizo el contacto, se le hizo la resonancia y se pudo resolver al paciente de manera rápida. Sí. La hidrocefalia puede dar trastornos cognitivos, problemas de la marcha, cefalea, o sea, son todas causas de hidrocefalia. O sea, la clínica del paciente respondía a una hidrocefalia, básicamente. Hay unos comentarios que están haciendo en el chat. Anglés dice que tuvimos un paciente con un tumor cerebral y cuando la revisamos tenía una NF segmentaria. Hay otro comentario de Silvia, donde dice que también la TBC diseminada puede causar estenosis. Sí, totalmente. Y Daniela Simone dice que la importancia del trabajo interdisciplinario, muchas veces no nos escuchan a los dermatólogos. Muy bueno el caso. Patricia Ciavarelli ahí está levantando la mano, es la coordinadora. Acuérdate que vos sos la coordinadora, podés hablar todas las veces que quieras. Nosotras no las que somos, pero son ustedes las que tienen que hablar. Lo presentaron muy bien. Perdón. Y muy claro, gracias Graciela por tu invitación. Nosotros somos un poco intrusos acá con Emiliano porque somos neurocirujanos, pero este caso realmente fue en equipo, ¿no? Estos pacientes de la doctora Mansur que son tan interesantes, ¿no? Yo les quería comentar un par de cosas porque estuve haciendo la revisión. Nosotros tenemos 5 pacientes con estenosis de acueducto dentro de una serie de 800 en F1. Pero, por ejemplo, la gente de Manchester, que tiene mucha experiencia, donde está Hudson, Susana, ellos de 233 pacientes tuvieron 24 con estenosis de acueducto, de 0 a 18 años ellos, ¿no? Y la frecuencia global dentro de la neurocirugía es de 2,1%, pero en los pacientes con neurofibromatosis es del 10%, es decir, que es más frecuente, se ve más en pacientes con NF1. Por eso nosotros siempre tenemos que, cuando no son demasiado pequeños, la resonancia del cerebro es indispensable, porque dentro de las causas de la estenosis de acueducto, que a veces puede ser asintomática, como fue este chico durante mucho tiempo, son 4 las causas de estenosis de acueducto. Una es por engrosamiento de la placa tectal, la parte posterior del acueducto, puede tener una red que no se terminó de reabsorber, el acueducto puede ser un agubo,
esas lesiones hiperintensas que nosotros vemos que son tan inofensivas en las resonancias de pacientes con NF1, puede haber una UGO en la placa tectal y eso poder también producir la compresión del acueducto, o después también obviamente algún glioma, amartoma, o como a veces también vemos tumores de fosa posterior o el Chiari. Podrían ser causas secundarias de obstrucción del acueducto. ¿No? Eso, un comentario. Y el otro, con respecto a la otra presentación que tiene relación un poco con esta, por ejemplo, en los pacientes con, por el estudio genético, ¿no? Los pacientes que tienen neurofibromatosis de tipo segmentaria tienen un 20% de posibilidades de desarrollar un neurofibroma plexiforme, mientras que la prevalencia en la neurofibromatosis tipo 1 es del 35%. Es decir, que hay menos posibilidades por la parte genética, uno puede desarrollar esto, que de tener neurofibromas plexiformes. Y obviamente el final de la cuestión lo va a tener el genetista, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, yo también quería comentar un poquito sobre eso. Sería interesante quizá en este caso hacer un estudio molecular sobre tejido afectado, compararlo con tejido sano, como para, bueno, ver si justamente se confirma la NF segmentaria o quizás si el tejido, como puede ser sangre periférica, uno encuentra algún porcentaje de mosaicismo. O sea, bueno, de esa forma uno podría decir, bueno, quizá esto explique la afección de algún otro tejido por fuera de lo que sería, digamos, la afección cutánea, ¿no? Obviamente, si hubiera además un tumor cerebral, uno puede comparar también el estudio molecular. Bueno, de esa forma ya quedaría un poquito más cerrado el caso. Bueno, y también comentar, ¿sí? O recordar que en estos casos hay un riesgo hipotético de transmisión a la descendencia. Este chico, bueno, todavía es chiquito, pero quizá teniendo en cuenta con respecto a lo que es el asesoramiento genético de él hacia futuro, no quedarnos con que es un cuadro, digamos, de mosaicismo limitado justamente al aspecto cutáneo, porque podría tener también algún tipo de mosaicismo gonadal y quizá el día de mañana tener un chico con una neurofibromatosis completa, ¿no? Entonces, bueno, estos son como algunos aspectos extra que es importante. Y bueno, acá también la relevancia del estudio molecular como para tomar quizá alguna medida de reducción de riesgo reproductivo el día de mañana para la descendencia de este chico. Sí. Sí, al paciente se le va a hacer el estudio genético la semana que viene, dentro de los próximos días. Estamos consiguiendo el material. Perfecto. Bueno, muchas gracias, excelente el caso. Vamos a dar lugar al próximo caso clínico por los doctores Nancy Ábalos, Florencia Reitano, Natalia Errante, Adriana Gabotti, Débora Orinic, del Hospital de Niños de San Justo, Ramón Exeni, sección dermatología. Bienvenidos, muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Les voy a presentar un paciente de 13 meses de edad al momento del diagnóstico, de sexo femenino. ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, todo Sí, bien. se ve todo, Bien. se escucha. Es recién nacido de término, de peso adecuado, con antecedentes convulsiones de los primeros meses de vida, sin antecedentes familiares a destacar, cuyo motivo de consulta a la sección de dermatología es una lesión en frente, con diagnóstico de hemangioma en otra institución. Una vista panorámica, donde podemos observar la lesión cefálica, que se extiende a nivel de párpado inferior, la tumoración oral, una panorámica de la piel. A los 8 meses de vida, consulta al Hospital de Niños por presentar una convulsión febril compleja tónico-clónica generalizada, como dato de bajo acceso hospitalario, vacunación incompleta. Durante la internación se realiza imágenes donde se observan amartomas subpendimarios y corticales, con buena respuesta al tratamiento anticonvulsivante, control ambulatorio, pendiente de la angioresonancia por el diagnóstico previo de la lesión vascular. A los 13 meses de edad, vuelve a tener una convulsión febril localizada, por lo cual se realiza interconsulta con dermatología de desajusto, donde lo que podemos observar es el paciente presenta una placa que se extiende a nivel frontal y cuero cabelludo, con áreas de piel normal, áreas eritematosas que se extienden a nivel de párpado inferior, de aspecto cerebriforme o de cutis vertigirata, la misma lesión de mayor tamaño, con la lesión tumoral, y disculpen la foto, pero a nivel lateral, placa de similares características.
Con estos datos, además de que está presente desde el nacimiento, la lesión frontal, no cambia con el llanto y no está adherido a cambios profundos, ¿en qué están pensando? Síndrome de Face, síndrome de Schimmelpilling, esclerosis tuberosa y síndrome Stuber-Weber. Mientras piensan, repasamos los datos. No me deja la diapo. Bueno, hay una interactiva donde tenemos la lesión amartomatosa, cerebriforme, de extensión segmentaria, la lesión tumoral de la mucosa oral, y alguno preguntará, ¿y otros datos en la piel? Sí, tiene datos en la piel, lesiones del nacimiento, pero no fueron tenidas en cuenta previamente. Bueno, con respecto, primer tip, se debe realizar un examen clínico completo del paciente. Tenemos nuestro paciente que tiene máculas hipopigmentadas, generalizadas, bien características en hojas lanceladas y en hoja de fregnos, otras máculas hipopigmentadas en confeti. La idea de reforzar el tema para que no haya artículos donde los signos cutáneos son pasados por alto. Otro tips diagnóstico es asociar, si tengo un paciente con convulsión más máculas hipopigmentadas, debo sospechar una neurocutánea. Exámenes y estudios solicitados en nuestro paciente. Ecografía de partes blandas de la lesión a nivel frontal, una formación heterogénea, hipoecoica, mal limitada, avascular en el espesor del tejido celular subcutáneo, un electroencefalograma con ondas epileptógenas. A nivel de la resonancia del cerebro, a los amartomas múltiples se le suman micronódulos subependimarios sin ventromegalia, con ventrículos conservados, una angioresonancia de los vasos intracraneales donde hay una trifurcación de la arteria cerebral anterior, una ecografía abdominal normal, evaluación cardiológica y valoración oftalmológica normal. Se realiza valoración por odontología, quien realiza la exéresis de la lesión de la mucosa oral, donde la anatomía patológica nos informa que hay abundantes haces de colágeno, vasos telangiectásicos con informe de angiofibroma de la mucosa oral. Les comento que la biopsia a nivel de la frente sangró a chorro, presenta mínimos cambios y con vasos telangiectásicos. Vamos a repasar los tips diagnósticos de esclerosis tuberosa del consenso del 2012 con nuestro paciente. Consta de criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos las máculas hipopigmentadas que se presentan en un alto porcentaje, en un 90%. Es una manifestación. Tiene que tener 3 o más mayores de 5 milímetros de diámetro. Si tenemos un lactante con estas lesiones, debemos sospechar, estudiar y hacer el seguimiento, porque son frecuentes y de temprana aparición, desde el nacimiento de los primeros años de vida. Angiofibromas, 3 o más, o placa fibrosa cefálica. El término placa frontal del consenso se cambió por cefálica. ¿Por qué? Porque puede aparecer en otras partes del cuero cabelludo, incluso a nivel occipital, en otras partes de la cara, incluso a nivel del cuello. Es una manifestación, un signo cutáneo, poco frecuente y poco descripto. Fibroma unguial, 2 o más, placa Sjagrin o piel de zapa, hematomas retinianos múltiples, displasia cortical o tubérculos, un nódulo subependimarios presente en nuestro paciente. Otros criterios, astrocitomas subependimarios de los gigantes, rhabdomiomas cardíacos, infraquematosis pulmonar, angiomiolipoma retal. Dentro de los criterios menores, nuestro paciente presenta 2 criterios, las máculas en confeti, que son máculas hipopigmentadas, pero de menor tamaño, menor de 0,5, y los fibromas a nivel de la mucosa oral. Otros criterios menores, hoyuelos del mantis dental, parche acrómico de la retina, quistes renales múltiples y amartomas no renales. Llegamos al diagnóstico clínico definitivo de nuestro paciente. Presenta varios criterios para el diagnóstico de esclerosis tuberosa. Al consenso se suma el criterio genético como criterio diagnóstico independiente, donde la identificación de la mutación de los genes de la esclerosis tuberosa es suficiente para hacer el diagnóstico. Otro tips que le dejo, que se viene repasando en todas las charlas, es la importancia del familiograma, ya que nos puede predecir el modo de transmisión y la afectación del resto de los familiares, y ya que el niño viene acompañado de un adulto, el examen del adulto acompañante que nos puede orientar también. Nuestro paciente, en nuestro caso, los hermanos y el resto de la familia, asintomáticos y desconocemos datos del abuelo paterno. Se realizó el estudio genético, pero está pendiente los resultados. A los 3 años y 11 meses se reinterna en el Hospital de San Justo por lesiones orales. Recuerden la falta de accesibilidad hospitalaria, recuerden la pandemia. Esta niña, podemos observar las lesiones a nivel de la mucosa oral, con el aumento de la tumoración, con recurrencia del angiofibroma a nivel inferior y superior,
La placa de mayor aspecto seriiforme, tipo cutis vertigirata, que se extiende al párpado inferior, incluso se extiende al cuello, más eritematosa, con algunas lesiones de angiofibroma nuevo, angiofibromas faciales que aparecieron. Se actualizan las interconsultas y los seguimientos. A nivel oftalmológico hay lesiones retinianas nuevas. Se evalúa con odontocirugía maxilofacial. Neurocirugía, hay una resonancia con una lesión vascular en el sistema nervioso central que está en estudio, malformación versus aneurisma. Les dejo ese algo más. Hay muy pocos reportes de asociación, pero existen, de la esclerosis tuberosa con malformaciones vasculares. Se realiza conexión dada la complejidad con el sistema con CERIGEA. Quien realiza conexión con el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez es evaluada por servicio de cirugía maxilofacial y oncología, está en el plan de tratamiento sistémico y quirúrgico, pendiente un ateneo interdisciplinario para ver la mejor opción terapéutica. Primer tips que le dejo entonces respecto al tratamiento de la esclerosis tuberosa, depende del grado de expresión clínica y es de manejo multidisciplinario. Respecto a los tips terapéuticos, los dos órganos más afectados, el piel, a nosotros nos acontece, los angiofibromas son muy frecuentes desde pequeños, pero en la adolescencia pueden tener implicancias psicosociales, por lo cual debemos tener en cuenta que además pueden ser invasivos, requieren anestesia, hay riesgo de recurrencia, como en el caso nuestro que fue oral, hay recurrencia, cicatrización, hiperpigmentación, dependiendo del depredador y láser usado, pero a modo práctico, el láser se puede utilizar si hay mayor componente vascular, de luz pulsada. Si hay mayor componente fibrótico, un láser ablativo, como decía dos. Dermoabrasión, electrocoagulación. Por los antes nombrados, se utiliza más en angiofibromas severos, de mayor tamaño, en adultos. Con respecto al tratamiento tópico, actualmente hay en la literatura casos usados rapamicina tópica o Flavin. Varios estudios avalan su uso con buena respuesta, buena tolerancia, escasos efectos locales y no efectos sistémicos. No existe preparado comercial, sino un preparado magistral, que puede ser de varias concentraciones. Generalmente tiene muy buena respuesta los angiofibromas leves, de menor tamaño, y en niños, como monoterapia. Actualmente también hay estudios combinados de mantenimiento con láser de modulación, incluso se está hablando de profilaxis de los angiofibromas. A nivel del sistema nervioso central tenemos neurocirujanos, los tuberomas que son multifocales y profundos, generalmente son en pacientes seleccionados por los neurocirujanos, en epilepsias refractarias, que no es el caso de nuestro paciente. Y como manifestación clínica, que son las convulsiones, es importante que se presenten en un alto porcentaje justo en la edad del neurodesarrollo y en un mayor porcentaje son refractarias al tratamiento, no siendo nuestro caso. Como dato actualizado, se utiliza generalmente anteriormente los anticonvulsivantes preventivos y se suman otro arsenal terapéutico. Con respecto a los inhibidores del mTORC, como la rapamicina y sus derivados, no en todo paciente con esclerosis tuberosa, sino cuando hay afectación sistémica, son efectivos, pero deben darse en forma crónica y con efectos adversos a largo plazo. Las indicaciones aprobadas por la FDA son en el everolimus, en el astrocitoma de células gigantes, el angiomiopetelemas renales y exudante convulsiones focales refractarias. La rapamicina o sirolimus, el linfangiomiomatosis. Bueno, como comentarios finales, la participación cutánea es frecuente, permitiendo el diagnóstico precoz. Resaltar la importancia del enfoque multidisciplinario y seguimiento a largo plazo, desde la genética, los avances en la terapéutica de la rapamicina y cefalólogos son drogas que son útiles en manejos de manifestaciones sistémicas de la enfermedad. La rapamicina tópica se está sumando al arsenal terapéutico, parece ser eficaz y segura para el tratamiento de estos fibromas en esclerosis tuberosa, pero se necesitan más estudios a futuro para lograr concentración óptima, uso profiláctico, temprano y a largo plazo, durabilidad de la respuesta y probable combinación con inhibidores orales. Les dejo bibliografía. Muchas gracias por su atención. Yo soy solo una interlocutora. Todos los especialistas les agradezco, la neurocirujana también que estoy viendo a nuestro paciente, Tracrebelli, el Hospital de Clínicas, el Hospital Niño Ricardo Gutiérrez, a la doctora Gracia Manzul y su equipo. Muchas gracias. ¿Escuchó? Estás muteada, Inés. Ay, gracias. Le decía a Nancy que excelente el caso, muy completa la presentación y la discusión.
difícil. Invito a ver si en el auditorio alguien quiere comentar algo sobre este caso clínico y sobre las posibilidades terapéuticas, más que nada, porque si bien es una paciente muy pequeñita, y no tiene, digamos, la epilepsia está controlada aparentemente, no tiene indicaciones precisas de inhibidor emisor, todo lo que tiene proliferativo, amartomatoso, vascular, esos angiofibromas de la mucosa oral tan rebeldes y tan dificultosos para lo que son los tratamientos locales o quirúrgicos o con láser, digamos, intuyo que es una alternativa, un uso off-label de un emetor. Entiendo por lo que comentó Nancy del Ateneo que se armó con la gente del Gutiérrez, que una de las posibilidades es incursionar en ese terreno. Así que bueno, si hay experiencias o comentarios al respecto, está bueno como para discutirlo. Comento, Inés, que continuará, porque el Ateneo todavía interactivo, está pendiente el Ateneo en conjunto con las especialidades. Sí, Sí, Inés, vas a estar ahí vos. Te vamos a avisar, Inés, para que estés ahí presente. Ok. El tratamiento es combinado. Interesante la discusión, seguro. Bueno, yo quería comentar la angiografía. En la angioresonancia, es una paciente que vimos juntas con Graciela, la doctora Mansur, y el equipo en el Clínicas, y al pedirle la resonancia y la angioresonancia hay algunos hallazgos neuroquirúrgicos. Con respecto a la angioresonancia, está informado como un probable aneurisma de cerebral anterior, y la resonancia en sí tiene nódulos subependimarios, y uno de los cuales es un poquito más grande. Ese va a haber que seguir controlándolo, porque de un 15% aproximadamente de estos nódulos que nacen en la pared del ventrículo pueden progresar a un astrocitoma subependimario gigantocelular. Esos muchas veces los tenemos que operar, ya sea por vía transcraniana o por endoscopía. Bueno, y con respecto a la angiografía, cuando uno tiene dudas, hay que hacer una angiografía digital, y probablemente si lo tiene, se puede embolizar en el mismo procedimiento. Humilde participación. Gracias. Bueno, yo quería comentar un poquito sobre el aspecto de asesoramiento genético y biología molecular, ¿sí? Bueno, por un lado, por la genealogía, podemos inferir que sería un caso de novo, digamos, los padres sanos los dos, es una patología que tiene penetrancia completa, entonces tendrían que ya tener alguna sintomatología. Pero sí también recordar que, aun cuando es un caso de novo, eso no excluye un riesgo aumentado comparado con la población general de que puedan tener otros chicos con la patología, los padres son jóvenes, justamente por el fenómeno de mosaicismo gonadal que puede estar presente y que para esta patología está en el orden del 1 al 2%. ¿Sí? Entonces, bueno, como para el asesoramiento genético, no decirle a la familia, miren, realmente no va a pasar en un próximo embarazo. Bueno, sí es cierto que existe este riesgo un poco incrementado con respecto a la población general. Y relacionado con eso también el aspecto de la biología molecular, porque uno dice, bueno, quizá a nivel clínico cumple los criterios diagnósticos, ¿sí? Que fue un poco algo que debatió el doctor Vitar con la doctora Mansur en la mesa anterior, el tema de la relevancia de la biología molecular o no en los casos en los cuales la clínica, digamos, es evidente que va por este diagnóstico. Pero sí la biología molecular, en un caso de este tipo, nos permitiría tomar alguna medida de reducción de riesgo reproductivo, en el sentido de que si se encuentra la mutación causal en esta paciente, y si la pareja vuelve a buscar un embarazo, uno podría plantearle un diagnóstico prenatal o incluso un estudio preimplantatorio, con el objetivo que, bueno, se puede identificar o reducir la probabilidad de que un chiquito tenga el mismo tipo de enfermedad, ¿sí? Les digo porque es algo que uno a veces no tiene en cuenta, pero bueno, en los pocos casos en los que vuelve a darse una segunda mutación, uno ahí retrospectivamente piensa en el mosaicismo gonadal, pero bueno, también uno prospectivamente podría tomar alguna medida justamente de este tipo, ¿sí? Y bueno, finalmente, obviamente es muy chiquita esta nena, pero tiene riesgo de 50% de transmisión el día de mañana a la descendencia, por lo tanto también debería ya recibir asesoramiento genético, bueno, una vez que entre en la vida adulta y cuando tenga alguna necesidad o un deseo de procreación. Muy bien. Respecto a la pregunta que hice si tenía rhabdomiomas congénitos, no tenía. Igual es una paciente de bajo control hospitalario, de zona, pero no tenía congénitos, que es otro
diagnóstico precoz, prenatal, incluso por los ritmos cardíacos. Esta paciente no los tenía. Bueno, y yo quería comentar como última cosita que me pareció interesante siempre leer, a todo, o sea, uno tiene pacientes más severos con esclerosis tuberosa o menos, ¿no? Dependiendo así, la mutación también, pero lo que nosotros vemos o que están comentando, que es muy importante la protección solar, porque los angiofibromas faciales aparentemente vendrían con otra C-congit o otra mutación, entonces la protección solar es fundamental en estos pacientes. Y así, yo pienso que desde que nacen ya tendrían que tener factor, aunque nosotros digamos no tienen que salir al sol, ya tienen que ir con su protector solar y eso intervendría mucho en la aparición de los angiofibromas faciales. ¿Está? Que es un problema estético en muchos de los pacientes, ¿no? Muy bien. Bueno, gracias por todos los aportes, excelente. Y damos paso entonces al próximo caso clínico de la doctora Betiana del Valle. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Se escucha. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, voy a comenzar a compartir. Muy bien. Bueno, mi nombre es Niva Betiana del Valle, soy médica pediatra de la ciudad de Córdoba y estoy haciendo una rotación en el servicio de dermatología del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. En esta ocasión voy a compartir un caso acerca de un niño de sexo masculino, de 9 años de edad, con trastornos del aprendizaje y sin ningún antecedente heredo familiar. Bueno, como les decía, es un paciente de sexo masculino de 9 años de edad que consulta por la aparición gradual de múltiples lesiones nodulares, mucocutáneas y máculas hipopigmentadas en zona dorsal y en el muslo izquierdo. Acá podemos observar las imágenes a nivel de la nariz, es una formación nodular de bordes bien delimitados, definidos, indolora, de consistencia blanda y la coloración la misma que el resto de la piel. En esta imagen panorámica en la región lumbosacra se ve una imagen nodular de 2,5 centímetros por 1 aproximadamente, también de bordes bien delimitados, definidos, no fijo a planos profundos y sin ninguna otra sintomatología. En la imagen de la izquierda, las lesiones igual nodular, un poco más profunda, blanda, indolora, y como pueden ver en la imagen de la derecha, además de la imagen nodular, se pueden visualizar unas máculas hipopigmentarias de bordes mal definidos, mal delimitados. ¿Sí? En la próxima imagen vemos en el muslo, en la cara anterior del muslo izquierdo, esta imagen de una mácula hipopigmentada de bordes que están mal delimitados y que no realza a la fricción. Y la última imagen es este nódulo tumoral a nivel del borde lateral izquierdo de la lengua, que apareció en los primeros también años, pero fue creciendo paulatinamente, conjuntamente con el paciente, de una superficie papilomatosa, de consistencia elástica y de un colorido rosado. Frente a todos los antecedentes familiares y el anamnesis del paciente y el examen físico, nosotros estamos frente a estos 4 diagnósticos diferenciales: la miofibromatosis juvenil, la lipomatosis, la schwannomatosis y la neurofibromatosis. Ahora voy a dejar que voten. Bueno, nosotros para llegar al diagnóstico, nosotros solicitamos los siguientes estudios: laboratorios, ecografías abdominal, los cuales nos dieron valores normales, el ecocardiograma y la tensión arterial dentro de los parámetros normales para la edad del paciente. En la valoración oftalmológica se puede constatar una catarata subcapsular posterior en el ojo izquierdo, ausencias de nódulos de Lisch. La resonancia magnética nuclear cerebral que solicitamos nos informó una pequeña lesión focal a nivel del conducto auditivo izquierdo como un posible neurinoma y posibles neurofibromas extramedulares a nivel de la C4, C5 y D4. Solicitamos también una audiometría que nos informa una disminución auditiva en oído izquierdo.
La biopsia cutánea de la tumoración lingual nos presentaba la siguiente información. En la imagen izquierda, a menor aumento, se visualiza la mucosa lingual revestida por el epitelio plano, estratificado, y en la dermis, estas formaciones nodulares tumorales bien delimitados, rodeados de tejido conectivo. Y en la imagen de la derecha, a mayor aumento, podemos visualizar células fusadas de núcleos elongados, bordes romos y citoplasma eosinófilo poco definido. A nivel de la lesión cutánea de la región dorsolumbar, estos nódulos también, a ver si me marca, nódulos bien delimitados, constituidos por células fusadas. A la tinción del EC100 nos dio positivo difuso. En la tinción del colágeno tipo 4, en los neurofibromas cutáneos, también los encontramos, nos dio positivo. Y la última tinción, el EMA, en las células periféricas de los neurofibromas plexiformes. Como diagnóstico de la anatomía patológica, nos llegó a la conclusión de que eran neurofibromas plexiformes. ¿Sí? Entonces, en realidad, frente a este paciente, nosotros estábamos definidos entre una neurofibromatosis de tipo 1 y una neurofibromatosis de tipo 2. ¿Y qué es lo que nosotros veíamos? Lo que nos gustó fue comparar entre las dos variantes para ver que nuestro paciente presentaba múltiples neurofibromas plexiformes cutáneo-mucosos de la neurofibromatosis tipo 1, ausencia de nódulos de Lisch, cataratas subcapsular posterior, schwannomas vestibular unilateral, ausencias de máculas, café con leche, como dije, ausencia de nódulos de Lisch y ausencia de antecedentes genéticos familiares. Creemos, hasta el día de hoy, que se trataría de una neurofibromatosis de tipo 2. ¿Qué es lo que nos va a dar el diagnóstico? Y lo que lo va a confirmar es el estudio genético, el cual en este momento está pendiente dado toda la situación de pandemia que se presentó. Y también estaría justificado realizar un estudio molecular para poder orientarnos acerca del diagnóstico. Finalmente, como tips, tratamientos, nosotros sin lugar a duda, considerando este tipo de enfermedad, que es una enfermedad sistémica, evolutiva, dinámica, la detección de familiares de riesgo de los pacientes, y un abordaje multidisciplinario, dado, como dije anteriormente, es una enfermedad muy dinámica, la clínica puede ir variando, pueden apareciendo otras manifestaciones, ¿sí? Sobre todo tratar de pesquisar un diagnóstico precoz de la posibilidad de fibrosarcomas en estos pacientes, ¿sí? O trastornos traumatológicos como escoliosis, que en este paciente no los tenía. El otro tratamiento también son tratamientos oportunos quirúrgicos de estos múltiples tumores, lo cual va a depender del tamaño de los nódulos, la localización y la cantidad, por supuesto, de los mismos. Y lo que sería, digamos, una esperanza sería los agentes biológicos que actualmente están en un momento experimental, como el carbosantinib y el selumetinib. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora del Valle, excelente la presentación. Gracias. Bueno, también ahí estamos mirando a ver si hay algún comentario en el chat o alguna pregunta. La realidad es que sí, o sea, el fenotipo induce a pensar en una NF2. De hecho, a veces la lesión clínica e histopatológica que nos viene informada compatible con un neurofibroma plexiforme en este contexto de la catarata, la hipoacusia, que asumo que debe tener una audiometría más compatible con una hipoacusia neurosensorial probablemente. Entonces, a veces este neurofibroma es como una superposición con un schwannoma, ¿no? Como un híbrido neurofibroma-schwannoma. Eso está un poco en discusión también en el contexto de la NF2 si la confirmamos. Así es. En realidad,
en este estudio, con las técnicas realizadas, no pueden determinar ni hacer un diagnóstico definitivo. ¿Es una neurofibromatosis o es una schwannomatosis? Entonces, todo lo que nos va a ayudar la genética, sobre todo para realizar el diagnóstico. Pero bueno, lamentablemente hasta ahora está pendiente. A mí me gustaría decir que para hacer diagnóstico clínico, ¿no?, de neurofibromatosis tipo 2, hay que hacer una resonancia de alta resolución, es decir, superior a 3 Tesla, que pase a nivel de ambos poros acústicos. Es decir, con una resonancia convencional, muchas veces uno puede ver uno y no puede ver el otro, y obviamente con gadolínio, ¿no? Entonces, una resonancia de alta resolución a nivel de ambos poros acústicos superior a 3 Tesla. Con eso ya sabemos si tiene 1 o 2, porque si tiene 1, puede ser una schwannomatosis. Si tiene 2, ya sabemos que es una NF2. ¿Sí? Entonces, con respecto a las lesiones en piel, en la NF2 están descritas las placas dérmicas, que son como acúmulos de células de Schwann con mastocitos y todo esto. Así que el diagnóstico a nivel de piel no nos ayudaría, pero la resonancia sí. Nosotros, para descartar clínicamente una NF2, lo que hacemos es una audiometría, porque ya tiene 9 años el chico, así que se puede hacer una audiometría y luego audiometría y una resonancia de alta resolución. Y la catarata, bueno, la catarata nos habla, subcapsular posterior, nos habla de una NF2 con eso, ¿no? Pero diríamos, Sebastián es el que va a tener que resolver ahí. No tenemos más ayuda. Esperemos que ayude la biología molecular. Bien, desde el asesoramiento genético, similar al caso anterior, se parecería ser un caso de nuevo, simplemente comentar uno de los puntos que decía la doctora del Valle hacia el final del estudio de familiares en riesgo. Bueno, esta es otra utilidad del estudio molecular, porque si identificamos la alteración causal en este chico, podemos estudiar a otros miembros de la familia, hermanitos, los padres, confirmar que es algo de nuevo y ya relativizamos lo que puede ser el seguimiento necesario de otros miembros de la familia, ¿sí? O al revés, si encontramos la misma alteración en algún otro miembro de la familia, aunque quizá todavía no haya tenido manifestaciones, uno va a acentuar obviamente lo que es el seguimiento de las posibles complicaciones. ¿Sí? Bueno, muy bueno. Acá están preguntando a ver si alguien nos puede asesorar, o la doctora Patricia, sobre si dicen, si pueden hablar un poco más de tratamiento médico, de las medicaciones. Sí, gracias. El tratamiento de la NF2 es prácticamente, si bien puede tener 1 o 2 manchas café con leche, generalmente nunca tiene las 6 como la NF1, y tienen pelos también las manchas en la NF2 y tienen estas placas dérmicas. Pero en realidad es una enfermedad típicamente neuroquirúrgica, porque tienen neurinomas del acústico, bilateral, meningiomas múltiples y ependimomas intramedulares. En realidad, primero se operan, ¿no?, por neurocirugía, tanto los neurinomas como los meningiomas, si producen hipertensión endocraniana, desplazamiento de línea media. Hay veces que nos encontramos con 2 casos, o con un paciente que no se quiere operar desde el vamos, o con un paciente que ya se operó como 7 veces, porque muchas veces esos neurinomas, que son schwannomas, ¿no?, esos schwannomas vuelven a crecer y se vuelven a operar y se le coloca una válvula porque producen hidrocefalia. Entonces, en esos casos tienen buena respuesta al Avastin, ¿no?, que es el bevacizumab. Los schwannomas del acústico tienen respuestas ¿no?, al bevacizumab. Y tenemos varios pacientes en el clínica, debemos tener 10 o 15 pacientes con bevacizumab, que son pacientes que ya se operaron muchas veces o que no se quieren operar. Tenemos un chico con un NF2 que tiene un ependimoma desde que toma la médula cervical hasta el lumbar, lleno de quistes y de tumor intramedular, y con el
y con el Avastin se redujeron prácticamente los quistes. Entonces, diríamos, la calidad de vida es mucho mejor, ¿no? Así que bueno, esas serían las opciones quirúrgicas. En la Mayo Clinic también lo que hacen es operarlos, no sacarlos todos y después tratarlos con el Avastin. Lo que pasa es que a veces es dificultoso conseguir el Avastin, si el paciente no tiene cobertura, lo puede conseguir a través del ministerio, pero bueno, conlleva un poco de esfuerzo, ¿no? No sé si alguna pregunta más con respecto a esto, Graciela. No, Inés, ¿vos querés aportar algo de los tratamientos? No, nada. La verdad que no tengo experiencia. Sí, en el hospital, bueno, no para las NF2, sino para las NF1 o para los plexiformes están dando trametinib, ¿no? En general medican con eso. Pero bueno, muy bien, sigo. Sigan ustedes entonces. Bueno, pasamos entonces al último caso de los doctores Romina Cosani, Celeste Ferrúa, Sabrina Negrete, Roxana del Águila, del Instituto de Oncología Ángel Rojo. Bienvenidos, doctores. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, bien, bárbaro. Bueno, les voy a presentar el caso de nuestra paciente de 45 años de edad que nos consultaba por múltiples lesiones tumorales, sobre todo en la cara, y nos refería que había notado la primera lesión alrededor de los 35, 38 años, no tenía antecedentes personales ni familiares de importancia. Al examen clínico vemos múltiples lesiones en rostro, sobre todo en los párpados, evidenciaba un hipertelorismo, una frente olímpica o prominencia frontal y una raíz nasal amplia. Acá vemos a mayor detalle algunas lesiones tumorales pigmentadas, otras con pequeñas ulceraciones en ambos párpados inferiores, nariz, en surcos y también algunas a nivel de la frente. Realizamos varias biopsias de piel con el diagnóstico de carcinoma vasocelular lobulado y en algunos casos pigmentado. Realizamos estudios complementarios, radiografía de cráneo donde se evidenciaba la calcificación de la línea media, una radiografía panorámica donde presentaba queratoquistes odontogénicos y radiolucidez de algunos dientes, estudios ginecológicos que evidenciaban un fibroma a nivel del ovario izquierdo, se realizaron análisis de laboratorio o de tomografía donde no se encontraron otras lesiones para destacar. Nos planteamos como diagnósticos probables, xeroderma pigmentoso, síndrome de Gorlin, hidroarsenicismo crónico regional endémico y epidermodisplasia verruciforme. Perfecto. Bueno, obviamente el diagnóstico es síndrome de Gorlin. En cuanto al síndrome de Gorlin, es de herencia autosómica dominante, de expresión variable, se caracteriza entre otras cosas por múltiples carcinomas vasocelulares, anomalías esqueléticas y quistes odontogénicos. Fue descrito por Gorlin por primera vez en 1960. Existen criterios diagnósticos, mayores y menores, no me voy a explayar en ellos, más o menos los conocemos. Desde hace unos años se incluyó dentro de los criterios la detección de la mutación del gen PACH. Si bien estos criterios los utilizamos, no hay estudios que hayan evaluado la especificidad y sensibilidad de todos los criterios propuestos. A modo de repaso, la presencia de los quistes odontogénicos, los PITs a nivel palmar y también plantar, las anomalías esqueléticas y que podemos evidenciar en las imágenes. En nuestra paciente ella presentaba múltiples carcinomas vasocelulares, la calcificación de la hoz del cerebro, la presencia de los quistes odontogénicos, a nivel ginecológico el fibroma ovárico y el hipertelorismo. Como tips diagnósticos, realizar un buen examen clínico dermatológico. En nuestro caso ella solo presentaba lesiones de carcinomas vasocelulares en la cara, realizar biopsias de piel, estudios complementarios para evidenciar las otras alteraciones,
y de importancia el estudio genético. En nuestro caso, cuando empezó la paciente no teníamos acceso ni tenemos acceso a realizar la mutación. En cuanto a los tips terapéuticos, estos pacientes representan para todos un desafío en cuanto al tratamiento, requieren un equipo multidisciplinario, no solo el dermatólogo, cirujanos de cabeza y cuello, odontólogos, oftalmólogos. En el caso de nuestra paciente, ella se decidió realizar Vismodegib, que es un inhibidor de la vía del Hepford, realizó tratamiento durante un año con respuesta clínica completa, presentó como efectos adversos digeusia, calambre, alopecia, y se decidió, luego de completar el año, suspender el tratamiento. En unos cuantos meses presentó nuevas lesiones muy pequeñas en el área de la nariz, por lo que decidimos en forma conjunta realizar cirugía de Mohs y luego reinstaurar el tratamiento, lo que nos lleva a una nueva opción de este tratamiento combinado con Vismodegib y cirugía, en nuestro caso, de Mohs. Existen estudios que hablan de periodos intermitentes del Vismodegib, que es lo que está haciendo ella ahora, de semanas de tratamiento con semanas de descanso, y ante la aparición de nuevas lesiones, en esas semanas de descanso, realizar cirugía de Mohs. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente la presentación. Bueno, estamos un poco justos y corridos con el tiempo, así que si alguien tiene algo para comentar, experiencia, aporte, hablen ahora. Gracias. O callen para siempre. O por lo menos por este lapso. Sí, tal cual. Yo quería hacer un comentario rapidito, nuevamente con la biología molecular. Ya sé que es medio monotemático, pero a los genetistas nos gusta mucho la biología molecular y que el paciente tenga un diagnóstico confirmatorio, pero bueno, justamente en este caso hay dos genes más importantes, que es SUFU y PTCH1, y este cuadro puede asociarse con riesgo de medulloblastoma, pero especialmente cuando la mutación está en SUFU, que es de alrededor de un 30% ese riesgo de medulloblastoma, mientras que cuando está la alteración presente en el otro gen, ese riesgo es menos del 2%. Entonces, bueno, este es un ejemplo justamente de cómo a través del estudio genético uno puede adaptar el plan de seguimiento del paciente, porque realmente los riesgos de esta complicación son muy diferentes, ¿sí? Además de todo lo que es obviamente el asesoramiento reproductivo, como comentaba en los casos anteriores. Bueno, con este comentario del doctor Menassi, vamos a concluir la mesa o el momento de las rasopatías, y le queremos agradecer mucho a la doctora Irés Irurso y Patricia Ciavarelli por sus comentarios y aportes, a Silvina de Freijó, a María Teresa Reyes de Morelo, coordinadora nuestra de la certificación de la AD, que está en Colombia en este momento, y por supuesto al doctor Menassi, que fue al último hombre que le dejamos la palabra.